Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y como habéis visto en el título del podcast, hoy se llama España a garrotazos, la España a garrotazos. Y claro, esto es mucho porque uno de mis cuadros favoritos de Goya es este cuadro que está en el Museo del Prado, al lado de los fusilamientos y al lado de otros cuadros como las pinturas negras. Pues está este cuadro que simboliza un poco lo que es la naturaleza de España, que siempre hemos sido de pegarnos entre nosotros. Mira que hemos tenido muchos conflictos con otros países como Inglaterra, con Francia, en época romana, en época árabe, contra otros países, o sea, contra el Imperio Bizantino. Hemos tenido un montón de conflictos, pero siempre la naturaleza del español es pegarse contra sí mismo y estas peleas contra españoles, y es lo que hoy voy a resumir un poquito de que a veces se habla un poco solo de la guerra civil, que por cierto no sé si esta temporada o ya la que viene, pero haré ya programas sobre la guerra civil, personajes, sobre épocas, porque es un tema que en el podcast, en el mundo podcastil, sobre todo en los podcasts de historia, no suele ser tocado porque es un tabú, da miedo, que si tocas te van a decir que eres de un lado, que eres de otro, y bueno, yo creo que hay que huir un poco de eso y me voy a meter un poco en ese fango. Y es eso, la España a garrotazos, la España de pegarse entre nosotros siempre. Se suele decir que que esto pasó que claro, es la guerra civil y que pasó prácticamente desde la guerra de la independencia, que tuvimos estas diferencias entre liberales y conservadores. Pero esto no es tan así, porque, como digo, la naturaleza del español o del habitante de la península ibérica, porque cuando muchas de las épocas que voy a hablar, España ni existía, por mucho que muchos historiadores digan de que España existía prácticamente desde la prehistoria o desde otras épocas. Bueno, es un poco, a veces cogen la historia cuando quieren, porque dicen que España existía desde tal época, pero cuando aparecen los árabes, eso que era España, de repente no, es otra cosa y se transforma. O sea, es así una cosa así un poco rara lo que hacen a veces. Pero bueno, desde la época, por ejemplo, no me voy a ir tanto a la prehistoria, que también, pero me voy a ir a la época de los pueblos prerromanos, estos pueblos celtíberos, íberos, y la gente se piensa que solo en época romana, cuando aparecieron los cartagineses romanos, pero antes también entre sí había muchas peleas entre unas tribus, entre otras, porque no era un pueblo cohesionado, eran pueblos muy diferentes los unos de los otros. Entonces había muchos conflictos por tierra, por diferencias. Entonces, cuando vienen los cartagineses y luego los romanos, lo que hacen es acentuar esas diferencias. Y es lo que se aprovechan los cartagineses primero y luego los romanos, en plan, no, no, es que tu otra tribu te voy a apoyar para que vayas contra otra tribu. ¿Qué pasaba? Que había un conflicto entre dos tribus, los romanos apoyaban a la otra y con la que ya tenían dominada, que era su aliada, acababan con esa tribu y es lo que hacían poco a poco con esas tribus. Por ejemplo, se suele hablar de las guerras cántabras de Augusto, pero en esas guerras cántabras había un montón de hispanos que se pasaron, de hispanos que no eran hispanos en sí, ciudadanos romanos, sino que eran tribus íberas, que eran aliadas de Augusto, que ayudaron en esta guerra a Augusto. ¿Y qué pasó cuando todo, prácticamente Hispania, toda la península ibérica fue romana? Pues que con estos aliados, supuestos aliados, siempre lo pongo entre comillas, que tenía Roma, pues lo aprovechó para aniquilarlos y asimilarlos a la ciudadanía romana. Suele decirse que hubo algunos focos, pero esta leyenda de que los vascones y tal fueron irreducibles, se cae por su propio peso. Vamos, yo estuve hace unos 3 años en la zona del País Vasco y hay yacimientos romanos de esa época y hay muestras de que eso. A lo mejor les dejaban un poco hacer a su lado, pero cuando los romanos decían, oye, hay que hacer esto, o dame impuestos o tal, iban como una vela porque sabían lo que había pasado con los cántabros y con otras tribus. Y es eso, se aprovecharon un poco estos cartagos y romanos de lo que ha sido siempre la naturaleza española y de la península ibérica, que es pegarse entre nosotros, y es ese aprovechamiento. Vamos a avanzar un poquito más cuando estos pueblos
prerromanos ya son asimilados por los romanos y llegan los llamados, mal llamados para muchos, que eso ya es un tema que tocaré en otro podcast, los pueblos bárbaros, estos pueblos con visigodos, con alanos, suevos, todas estas tribus. Por cierto, los suevos dan para muchos podcasts porque es un pueblo que estuvo aquí, ha dejado sus raíces, ha dejado sus costumbres y siempre hablamos de visigodos, pero no tanto de los suevos o de otras tribus. Pues bueno, los visigodos, si hablamos de diferencias entre gente del mismo sitio, es que los visigodos, todos los conflictos que tuvimos, a ver, se suele decir como el más famoso el que tuvo Leovigildo con su hijo, pero es que los visigodos tenían una y otra. Bueno, es muy famosa la expresión que un visigodo no moría en la cama, porque casi todos morían apuñalados. Era un poco como la época de emperador romano, cuando se acababa el imperio romano, o la época de Bizancio, que era muy raro que tú murieras en la cama cómodamente. Morías por un espadazo, por una traición, acababas preso. Pues todas las conjuras que hubo, lo que se puede mal llamar, que nunca se llama así, pero todas las guerras civiles, porque hubo conflictos de decir, oye, yo no reino, reinas tú, y hubo un montón de conflictos, y es lo que yo destacaría, que estos reinos visigodos siempre estuvieron en guerra unos entre otros, de los mismos, y es lo que un poco favoreció su caída. Porque recordemos que con estas diferencias entre los propios reinos visigodos, ya en el final, Rodrigo, que es el último rey de esta estirpe visigoda, es traicionado por los llamados y por los hijos de Vitiza. Claro, se suele decir muchas veces, por no ver nuestros propios errores, se suele decir que le traicionó un judío, que la invasión de los árabes, pero todo esto sin esta traición y que sus tropas de los hijos de Vitiza fueran dadas en contra de Rodrigo y de los visigodos, pues no se hubiese dado todo esto. Entonces, a veces en la historia vemos lo que queremos ver y hacemos un poco y no queremos ver esto que siempre nos ha traído males de pelearnos los unos contra otros, incluso en los momentos más crudos de la historia, que había que unirse para defender el reino visigodo, lo que luego mal llamado se llamaba la unidad de España, que me río yo, pero bueno. Ese reino visigodo, pues ni en esa nos uníamos, traicionaron esos reyes de Vitiza a Rodrigo. Ya os digo que la próxima temporada ya tengo preparado un guaciz de qué hubiera pasado si no hubieran traicionado a estos hijos de Vitiza a Rodrigo, si hubieran llegado a un pacto. Y bueno, es interesante. Y de aquí llegamos a la época árabe. Época árabe, luego reinos cristianos. Pero bueno, me gustaría tocar un poco la época de Al-Ándalus. Primero está bajo el yugo de ese gran imperio de los omeyas. Y luego ya cuando cae este imperio, os cambia de dinastía más bien, pues tenemos primero el Emirato de Córdoba y luego el Califato de Córdoba. En los principios del Emirato de Córdoba y un poquito antes, las diferencias entre las guerras civiles que hubo entre unos partidarios, otros, los árabes que venían de Marruecos, los que eran más de Siria, los que ya se habían asentado aquí. Hubo una serie de guerras civiles que luego también Abderramán I se aprovecharía un poco de esos conflictos para... una vez que huyó de Siria, de cuando hubo todo lo de Damasco y todo lo que pasó allí, pues huyó y aquí fue el primer emir del Emirato de Córdoba y se aprovechó de todos esos conflictos. Y en época luego del califato y luego cuando acabó cayendo el califato y serían los reinos de Taifas, es que los conflictos, bueno, ya tenéis el podcast que hice sobre la batalla de Albacete. Y en ese podcast cuento muy bien que lo que es mal llamado la reconquista es muchas veces una mentira lo que nos han contado, porque en esa batalla primero el que luego moriría en la batalla, pues primero sería aliado de los cristianos, luego de los otros árabes, de unos, de otros. Había una serie de alianzas y Juego de Tronos, prácticamente como la serie. Y bueno, ya avanzando un poquito, los reinos cristianos les pasó igual. Al principio, no estoy hablando al principio, cuando el reino de Asturias,
un poquito después de Pelayo, muere el Fabila, más llamado el rey oso, porque fue llamado muerto por un oso en una cacería, hay quien dice que el que le mató realmente era alguien disfrazado de un oso, nunca sabemos qué es lo que pasó realmente. Pues después de él hubo Fruela, una serie de reyes que se coronaron y una serie... recordemos que en esta época hubo más de 7 8 reyes en muy poquito tiempo porque hubo traiciones, guerras y esto estamos hablando al principio de este reino de Asturias. Luego en el reino de León también, bueno, la famosa época del Cid, con Sancho, con Alfonso VI, en esta época los tres hermanos se pelearon entre sí y uno a otro se acabaron matando. Solo quedó Alfonso VI y se acabaron matando y en guerras civiles. Y bueno, luego por ejemplo la guerra de Sancho y Pedro el Justiciero, o bueno, también mal llamado Pedro el Cruel, pero... Y una serie de guerras en Castilla, en Aragón también hubo bastantes, en Navarra, y siempre han estado en nuestro ADN eso de pelearnos por el poder, por decir, siempre se ponía la excusa de que no, era por el pueblo, era por la justicia, pero siempre ha movido eso, estar por encima y la envidia y todo lo que y en este país pues ha pasado mucho, ya avanzando un poquito, lo que conté hace poco, el conflicto de Enrique IV con Isabel de Castilla, la Juana, mal llamada la Juana la Beltraneja, todo lo que pasó por ahí. También lo que pasó con el hermanastro de Fernando de Aragón, Carlos de Viena, que tuvo una guerra ahí con su padre y que acabó muerto ahí en la cárcel en extrañas circunstancias. O sea, una serie de guerras civiles, el conflicto en esa época también de los condados catalanes, que fue una rebelión de esos condados catalanes contra la corona de Aragón y una serie de conflictos que siempre nos ha tenido a la gresca. Bueno, por ejemplo también la famosa guerra de los comuneros de Castilla, esta guerra de los comuneros que fue un conflicto entre algunos nobles de Castilla contra el nuevo rey de Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues en este conflicto querían que el rey estuviera en Castilla más tiempo, que no se llevara el dinero a otros reinos, y por eso surgió este conflicto que acabó para los comuneros como el Rosario de la Aurora. También no me quiero dejar en el tintero expulsiones como las que hubo de los judíos y moriscos, y que por mucho que ahora gente que dice de historia y tal, igual que el tema de la Reconquista, que dice que no, que nosotros éramos los españoles de pura cepa, cuando el concepto de español no existía, pero bueno, y echamos a los árabes, y los árabes ya eran de aquí, ya eran parte más de nuestra historia. Pues con esto pasa igual, esos moriscos y esos judíos llevaban aquí algunos cientos de años, o sea, y los expulsamos muchas veces para quedarnos con sus propiedades, con su riqueza, disfrazándolo todo de religión. Muchas de estas guerras civiles o conflictos a lo largo de la historia de España también han tenido como epicentro la religión y han originado muchas veces eso. Y un poco avanzando en el tiempo, nos vamos a la guerra de sucesión. Esta guerra entre los partidarios, cuando muere Carlos II de España, entre los partidarios del Carlos de Austria y Felipe V, entre estos partidarios luchan por la corona de España. Y bueno, fue un conflicto en el que, aunque estuvieron países como Holanda, Inglaterra, Francia dentro del conflicto, pues bueno, fue una guerra también entre españoles que lucharon entre sí y ha habido un montón. Estoy haciendo un poco un resumen ahí a grosso modo porque todos los conflictos que ha habido entre españoles son muchísimos. Y bueno, ya nos vamos prácticamente a la guerra de independencia. Ahí, aunque se suele decir que eran los españoles contra los franceses, había muchos españoles en el bando francés que defendían la libertad, que defendían que Francia traía libertad, que traía aperturismo, que no estaba tan encerrada en el tema de la religión. Y ahí hubo muchos españoles que luego, cuando se acabó la guerra de independencia, se tuvieron que ir exiliados, porque si no iban a acabar, luego muchos volvieron. Pero es esa que dices, bueno, a veces la historia ha disfrazado mucho lo de la guerra de independencia y eso fue un conflicto.
Y bueno, se acabó la guerra de independencia y diréis, bueno, pues ya se acaba esto de pelearse unos españoles con otros. No, no, porque al poco de acabar hubo los liberales, que eran los que habían hecho la constitución de Cádiz, pues estos liberales se pelearon con Fernando VII, hubo ahí muchas ejecuciones, gente como el empecinado murió, que por cierto tenéis un podcast de Mancuentro que habla un poquito del empecinado, os lo recomiendo que escucháis en cualquier plataforma de podcast, el Mancuentro, un podcast que está bastante bien. Y, y otros que tuvieron que exiliarse en esta época y acabaron muy mal con el tema del liberalismo y absolutismo de Fernando VII. Luego ya, cuando murió Fernando VII, pues diréis, bueno, pues ya por fin la paz. No, no, pues ya fue la época de las guerras carlistas, de golpes de Estado, Espartero, O'Donnell, General Martínez Campos. Por medio estuvo la Primera República, que acabó con el Cantón de Cartagena, con más conflictos entre españoles. Es que Cartagena declaró la guerra a España, o sea, fue una serie de cosas y locuras que se nos fue tanto de la mano, con esta época de Isabel II, luego la Primera República, Amadeo de Saboya, una serie de cosas. Luego con Alfonso XII se estabilizó un poco. Las guerras carlistas las estoy resumiendo, casi nombrando, porque esas dan para un podcast propio, pero luego se fue todo yendo un poquito estabilizando en el reinado de Alfonso XII. En este reinado se acaba la tercera guerra carlista, y luego ya un poco la política y todo se va un poco poniendo un poco nivelado. Pero claro, llega la guerra de Cuba, en la que perdemos, nos lamemos las heridas, Cuba y Filipinas, y después de esto parece que no, pero los españoles hay unos que decían, uy, pues es que hemos ido ahí para nada, la España que se estaba relamiendo, los que no, los nostálgicos de ese imperio, y poco a poco ese germen otra vez de unos contra otros empezó a resurgir. Estaban también los generales de Marruecos, que como no había ese imperio, se fueron a Marruecos, y luego gente como Primo de Rivera acabó de dictador de España, y hubo esos pequeños conflictos, esas manifestaciones en Barcelona, y poco a poco había ese germen, y ya prácticamente con lo que voy a acabar es que se proclama la Segunda República, que ahí va a haber una serie de polarización española, pero como veréis, esto es que se dice a veces, la Segunda República y luego la Guerra Civil. No, no, esto llevaba siglos, siglos, incluso miles de años, como nos peleábamos unos españoles con otros. Y bueno, en la Segunda República empezó a haber diferenciados varios bandos, que derechas, izquierdas, con posturas muy radicales. Y acabó todo como acabó este 19 de julio, con el golpe de Estado, y que luego acabaría en guerra civil, y una guerra civil muy cruel, con muchos muertos, con muchas barbaridades por un bando y por otro. Haré podcast sobre todo esto, pero para que veáis. Y bueno, prácticamente luego la guerra civil, en la posguerra también hubo, en el franquismo hubo muchos españoles que fueron también castigados, pena de muerte, en cárceles y mucho castigo. Luego llegaríamos a lo que se suele llamar la transición, y en esta transición, bueno, se supone que había paz y concordia, pero hubo muertos, hubo lo de los abogados de Atocha, o sea que hubo muchas barbaridades. Bueno, yo lo quiero englobar en estos conflictos entre españoles, porque hubo el terrorismo de ETA, que ponía muchas bombas, y ya en la democracia hubo muchos muertos por tiros, por otros tiros en la nuca, o sea, fue un terrorismo brutal, y prácticamente hasta hoy en día que vemos que la polarización de la sociedad española pues sigue, y a la mínima, en vez de unirnos para ciertas cosas o para que la sociedad mejore, pues nos pegamos, el duelo a gotrazos que decía Goya, este cuadro famoso que os recomiendo que veáis si pasáis por el Prado. Si no, bueno, lo que suelo decir, a veces no entiendo cuando en algunos museos la gente hace fotos cuando hay una calidad muy buena en la página web, incluso en Google, de ciertas imágenes, pero bueno, cada uno verá lo que hace. Así que aquí os dejo este resumen de la España a garrotazos, casi 20 minutos de podcast. Espero que no, después de esto no vengáis con un garrote y digáis, no estoy de acuerdo, qué mal.
muy mal este podcast, pero bueno, así acabaría como lo que dice el podcast. Así que nos vemos en el siguiente podcast, hagamos historia y adiós.